Hola a todos, sean bienvenidos, soy Jenny Parra y el día de hoy estudiaremos la percepción. Así que tomen apuntes y disfruten de este aprendizaje. Nos hemos preguntado entonces qué es la percepción. La percepción es la interpretación que hace el cerebro de la realidad, basada en la recepción de la información que es procesada por la experiencia y la memoria a través de los sentidos. Es decir, la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. De esta manera, lo que percibimos es la realidad. La percepción no es estática, varía de acuerdo a la recepción y organización de la información. Ahora bien, los sistemas sensoriales nos permiten recoger información del entorno, lo que en última instancia posibilita nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie. Existen diferentes tipos de energía estimular que nuestro sistema sensorial puede detectar. Entre ellos podemos encontrar los siguientes: ondas electromagnéticas y ondas sonoras, el calor, las fuerzas mecánicas, la presión, los procesos químicos o la química, entre otros. Recordamos entonces que las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud. Hay dos tipos de señales, conocidos como los mecanismos de comunicación, los cuales se dan dentro de la misma neurona, y los mecanismos químicos, que son utilizados entre neuronas diferentes que liberan los neurotransmisores. De esta manera, estos contactos funcionales entre las neuronas se denominan sinapsis. Cabe resaltar que existen neuronas presisinápticas, que son las que liberan el neurotransmisor, y las neuronas postsinápticas, que son las que reciben el neurotransmisor. Por tanto, esta información llega a nuestro sistema nervioso central para poder modificar nuestra conducta y mejorar la interacción adaptativa al medio, lográndolo a través de la transducción. La transducción sensorial es entonces el proceso de transformación de los diversos tipos de energía de los estímulos sensoriales, los cuales son transformados en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales, que pueden ser neuronas sensoriales o células no neuronales especializadas, quienes a su vez los convierten en impulsos eléctricos que recibe el receptor. Un principio de la transducción de señales es la amplificación de la señal. Por ejemplo, la unión de una o de algunas moléculas neurotransmisores puede activar la entrada de millones de iones en la neurona. En el procesamiento subcortical, según el tipo de energía, se activan los receptores sensoriales y esto genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales. La información es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. El proceso de la información sensorial tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases: procesamiento subcortical y procesamiento cortical. En los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienzan en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar a llegar a la corteza. Es entonces en esta parte donde se cree que tiene lugar la percepción. En razón a lo anterior, no podemos dejar a un lado el tálamo, el cual es la estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial, pues toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio,
pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Por tanto, la información que llega al tálamo es una información organizada. Existe una serie de conexiones intratalámicas en donde el tálamo no es una simple estación de relevo de la información sensorial, en tanto que participa activamente en su procesamiento. Pasando a la corteza y a la reorganización sensorial, podemos decir entonces que toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organice a semejanza del cuerpo. Asimismo, tenemos la corteza sensorial primaria. En la corteza sensorial primaria hay diferentes poblaciones de neuronas que se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Las regiones de nuestro cuerpo que requieren gran cantidad de conexiones y que proporcionan información detallada necesaria para llevar a cabo ciertas funciones contarán con más superficie cortical. De esta manera, las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. Se organizan de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra como un patrón de organización por columnas de neuronas con propiedades funcionales similares. La reorganización cortical consiste en que las regiones que presentan mayor capacidad de discriminación sensorial, en términos generales, envían mayor cantidad de información que aquellas con baja resolución. Es decir, el tamaño de la representación cortical puede variar en función del uso y de la experiencia. De esta manera pasamos a lo que son las agnosias. ¿Qué es la agnosia? Es la incapacidad que tiene el ser humano para reconocer estímulos previamente aprendidos. Hay varios tipos de agnosias en los que encontramos las agnosias visuales, las agnosias auditivas, las agnosias táctiles y las agnosias corporales. Dentro de las agnosias visuales encontramos la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros conocidos, la agnosia cromática, que es la incapacidad para reconocer el significado de los colores, la simultagnosia, que es la incapacidad para reconocer varios elementos en escena, y la cinetognosia, que es la incapacidad para reconocer objetos en movimiento. También encontramos las agnosias auditivas. Entre ellas está la agnosia verbal, que es la incapacidad para reconocer el lenguaje, la agnosia no verbal, que es la incapacidad para reconocer sonidos no relacionados con palabras, la amusia receptiva, que es la incapacidad para reconocer sonidos no relacionados con las palabras, y la fonagnosia, que es la incapacidad para reconocer la voz de las personas conocidas. También encontramos las agnosias táctiles. Entre ellas se encuentra la estereoagnosia, la cual es la incapacidad para reconocer objetos solo por el tacto. Encontramos también las agnosias olfatorias, entre ellas la hiposmia, que es cuando el déficit es parcial precisando la capacidad olfatoria, la anosmia selectiva, que es cuando la pérdida del olfato se refiere solo a determinadas sustancias u olores, la hiperosmia, que consiste en la presencia de una capacidad para la discriminación de diferentes olores, y la paraosmia, que consiste en la percepción errónea de los olores. Encontramos también las agnosias corporales. Entre ellas se encuentra la asomotoagnosia, que es la incapacidad para reconocer partes del cuerpo como propias, la somotoparafrenia, que es cuando la persona cree que tiene un parásito en su cuerpo, la misoplegia, que es cuando siente aversión por su extremidad, la hemisoamotognosia, que es la incapacidad para reconocer uno de los hemicuerpos. Bueno, y así concluye esta exposición. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentas a mi exposición. Espero haber podido contribuir en algo
con el aprendizaje ya adquirido.